Hola, buenas noches. Hoy quiero narrar algo escalofriante, algo más allá de tu imaginación. Así que prepara palomitas, que esto se pondrá interesante. Nunca había sido fanático de los animales pequeños, y honestamente tampoco yo a ellos. Pero todo eso cambió el día que recibí un regalo extraño, uno que nunca supe si era realmente un obsequio o una maldición disfrazada. Era un jueves por la tarde, cuando llegué a mi casa después de un largo día de trabajo. Mi mente estaba saturada de correos electrónicos, llamadas y las interminables tareas que nunca parecían cesar. La puerta de mi apartamento estaba entreabierta, algo inusual, ya que siempre la cerraba con llave cuando salía. No pensé mucho en ello, probablemente había sido el viento. Entré rápidamente y dejé la llave sobre la mesa como de costumbre. Entonces vi algo sobre la mesa, un pequeño recipiente de vidrio que tapaba metálicamente con lo que reconocí al principio. Estaba colocado cuidadosamente como si alguien lo hubiera dejado ahí, esperando ser encontrado. Al acercarme vi lo que había dentro, un caracol, sí, un caracol pequeño, con una concha marrón y extraída, arrugado de su forma espiral, como si estuviera sumido en un calma total inerte. En el pequeño tarro había una etiqueta pegada a la tapa, con algo escrito a la mano. Algo al principio no pude leerlo bien, ya que la letra estaba algo difusa, como si hubiera sido escrita apresuradamente. Como me acerqué más, pude leer que decía: "Cuídalo bien, él también te cuidará". Me quedé mirando el mensaje por un largo rato, sin comprender qué significaba exactamente, porque me regalaron un caracol, que era precisamente un obsequio común. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a no deshacerme de él. Quizás era el misterio de no rodearlo, tal vez simplemente la curiosidad humana que nunca se resiste a lo desconocido. Lo dejé sobre la mesa del comedor, cerca de la ventana donde la luz del sol podía iluminarlo, el pequeño recipiente. Pasé el resto de la tarde ocupándome de mis cosas, tratando de no darle demasiada importancia a la criatura del tarro. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de él, sentía una extraña sensación de ser observado, como si en el fondo el caracol estuviera más consciente de lo que ocurría alrededor, lo que parecía tener conciencia propia. Al principio traté de ignorarlo, pensé que tal vez era una molestia pasajera, algo que podría dejar atrás como cualquier otra curiosidad sin importancia. Cada día que pasaba, me encontraba mirándolo más a menudo. A medida que pasaban las horas, sentía algo extraño que comenzaba a ocurrir. Una mañana al despertar, noté que el caracol ya no estaba en la misma posición en la que había dejado. Su pequeño cuerpo, que había estado completamente retraído en su concha, parecía haber comenzado a moverse. Pensé que simplemente había sido un juego de la luz o tal vez una ilusión en mi mente, pero al acercarme pude ver que realmente había comenzado a desplazarse. No con mucha rapidez, por supuesto, pero era evidente que estaba vivo, moviéndose por el cristal con una lentitud asombrosa. Lo observé por un momento sin saber qué pensar. Después de todo era solo un caracol. Los caracoles se mueven lentamente, por supuesto. Eso es todo. Pero algo en su movimiento, o tal vez en la forma en que su pequeño cuerpo arrastraba una sustancia viscosa por la superficie del vidrio, me desconcertó, como si cada paso estuviera marcado por una sensación extraña, como si el animal estuviera arrastrado a algo mucho más allá de su propia existencia. Decidí que debía darle un poco de comida. Fui a la cocina y corté un pequeño rodaja de pepino que coloqué cuidadosamente dentro del tarro. Para mi sorpresa, lo aceptó con una avidez. Sus pequeñas antenas se estiraron hacia la pieza de verdura y en cuestión de minutos desapareció casi por completo. Era extraño ver cómo una criatura tan pequeña consumía algo tan grande en comparación a su tamaño. Pero no fue esa noche cuando todo empezó a cambiar. Había estado viendo televisión cuando un ruido extraño me sacó de mi concentración. Era como un golpeteo sordo, un sonido que provenía de la mesa del comedor. Me levanté rápidamente, con mi corazón acelerado. Me acerqué al tarro donde estaba el caracol. Lo miré, pero no vi nada fuera de lo común. El caracol estaba quieto, aparentemente en su lugar. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal seguía acechando. De repente escuché un ruido nuevamente, esta vez más fuerte. Golpeó con más fuerza contra el cristal, como si algo estuviera empujando desde adentro.
Como una fuerza que no podía ser explicada por el pequeño caracol, me aparté con un sobresalto mirando la tapa del tarro, que comenzó a temblar con una manera inquietante. El caracol, o lo que fuera que estuviera dentro de esa concha, no parecía el mismo. No tenía la forma usual, no se movía de la misma manera. Sus antenas comenzaron a moverse de una forma antinatural, alzándose hacia el aire con una rapidez que no era propia del animal tan lento. El tarro empezó a vibrar. La tapa de antes había estado asegurada con firmeza. Comenzó a ceder lentamente. El sonido de algo rompiendo la tapa resonó en la habitación y antes que pudiera hacer algo, la tapa soltó hacia un lado, liberando algo el caracol de su presión de vidrio. Pero cuando miré dentro del tarro, ya no vi un simple caracol. Su concha, que había sido un marrón suave y cálido, se había transformado en algo completamente diferente. La espiral que antes parecía tan natural, algo estaba distorsionada, como si una fuerza extraña lo hubiera deformado. La superficie de su concha parecía moverse, como si estuviera respirando. ¿Y el caracol? El caracol ya no era pequeño, había crecido, de no forma natural, sino de una manera antinaturalmente rápida, como si algo estuviera alimentando desde adentro. El cuerpo del caracol se estiró de una forma grotesca, y su concha, aunque deformada, ahora parecía una presión apretada alrededor de su cuerpo, que seguía expandiéndose. Algo dentro de mí sabía que algo era normal, que no era solo un simple caracol. Fue entonces cuando vi claramente un par de ojos profundos oscuros. Se asomaron desde la concha. Eran ojos humanos. Mi mente se detuvo en ese momento. ¿Qué era eso? ¿Un experimento, una broma o algo más aterrador? Los ojos brillaban con más intensidad. Era muy aterrador, y su mirada, aunque inerte, me atravesó. No sabía si tenía que correr o quedarme allí. Un miedo profundo y visceral se apoderó de mí. El caracol se movió con una velocidad asombrosa, deslizándose por la mesa, dejándome un rastro viscoso tras de él. Y fue en ese entonces cuando algo comenzó a despertar en mi interior. El caracol no estaba solo en ese tarro. Algo más había estado creciendo dentro de él, alimentándose de algo más que solo la rodaja de pepino que le había dejado. Algo que ahora me observaba, me estaba esperando. Si te gustó, no olvides ver la segunda parte.